Buenas noches a los que se encuentran conectados. Hasta el momento tengo solamente 5 estudiantes. Voy a dar unos minutitos para que iniciemos con la sesión del día de hoy. Sin embargo, creo que aprovechar el tiempo. Supongo que a estas alturas, muchachos, ustedes ya visualizaron la revisión de las tareas que estaban en la plataforma. Ya revisé lo que son los objetivos que están en la sesión 3. Tengo varios casos que les dejo observaciones, donde en el caso de los estudiantes que todavía no tienen el enfoque de la carrera, que los mejoren. Pido también, les dejo una observación de cómo trabajar la justificación. Les doy un ejemplo, eso está en la sesión 4. Entonces ahí les dejo revisión de, bueno, hay unos casos que hay que mejorar la redacción porque hay aspectos que no están cumpliendo con las indicaciones. Les pido que den sugerencias dentro de las generalidades. Quiero saber si me escucha, muchacha. Hola. Sí, profe, la escuchamos. Gracias para el que me respondió. Entonces, retomando, como les decía, la revisión de las tareas, la sesión 3 ya está revisada, la sesión 4 ya está revisada y ya está revisado lo que es el bosquejo, que era una orientación a cumplir. Sí me preocupa que dentro de la mayoría de los estudiantes que deberían de estar no se me están integrando todos en general. Eso me preocupa porque he hecho correcciones y no sé de qué forma van a llegar. Espero que las personas que no se conecten escuchen la grabación y se retomen o más bien se comuniquen conmigo. Algunos les dejo la orientación que se deben de comunicar conmigo. Tengo a Lady que también es Lady. Moisés igual. Vamos a ver por acá. Moisés Martínez y Samantha Artola. Dice revisión de objetivos y temas y jerarquizar. Cuando me refiero a las ideas que deben de organizarlas, que ustedes consideran que hay que reorganizarlas de acuerdo a los objetivos que se plantean. ¿Quién más tengo? Jennifer Fuentes. Lady, organizar los subtemas relacionando los objetivos y el tema. Le digo que estoy disponible a asesoría si lo desea. Tengo el caso Jennifer Fuentes, sí. Mejorar la redacción de las ideas propuestas en los subtemas del bosquejo que tengan relación con los objetivos. Daisy Cruz y Elian Mejía no enviaron el bosquejo y eso es primordial porque ya después de acá ya ven que vayan buscando. En la sesión 3 les pido, bueno, Samantha Artola, excelente, y hay varios que tienen 4 de 4. En el caso de Marjorie Calero, que no está conectada, bueno, Gloria Valesca. Gloria. ¿Con quién trabaja usted, Gloria? Gloria Valesca. Que la veo que está conectada. Bueno, voy a iniciar con la sesión del día de hoy. De todos modos, estoy a la orden para los que requieran comunicarse al privado conmigo para que revisemos. Profe, hola, buenas noches. Buenas noches, doña Marta. Dígame.
Profe, ¿y el de nosotros tiene algo que debamos Mejorar. mejorar? Sí, ya le digo. Marta Ortiz. Marta y Dania. Sí. Marta y... Sí, Dania Fonseca y Marta Ortiz. Mejorar la redacción de los objetivos. Se pueden comunicar al privado, me envían la redacción de los objetivos que tienen planteado y los mejoramos. Yo les apoyo. ¿Oyeron? Igual Jennifer Fuentes. Ok, profe, gracias. Y González creo que hoy se comunicó. Le pido reestructuración del tema y de los objetivos. El grupo de Darían González faltan los objetivos y eso ya tiene que quedar listo. El grupo de David Gutiérrez, Ramírez y Fernando Jaime, revisar la redacción de las ideas del bosquejo con los objetivos propuestos, que tenga relación los objetivos con el bosquejo, con las ideas que plantean en el bosquejo. María Luisa Noguera, Arely Dayana López y Gregorio Javier, jerarquizar las ideas temáticas conforme a los objetivos. ¿Quién más tengo? Gloria Valesca, ¿con quién trabaja usted? Gloria. Y me preocupa porque no la tengo en ninguna revisión. No. Después se comunica al privado conmigo. Yarixa Guardado. Vamos a ver. Ahí tienen prácticamente Laura Canales. Si está Laura por ahí, el tema debe tener el enfoque de la carrera para que lo revise, por favor. Bueno, aquí tengo toda la hoja porque hoy me para ya estar al día con ustedes. Marjorie Calero, ¿estás por ahí, Marjorie? Buenas noches, profe. Buenas noches. En mi caso, profe, solo es mejorar la justificación. Sí. Sí, Magali, solamente mejorar la justificación. Y te dejo un ejemplo de cómo la vas a redactar. Sí, yo miré las observaciones que me puse. Voy a tratar de enviárselo esta semana para que me lo revise. Esto mañana más tardar. Sí, sería bueno porque recuerden que en base a todo lo que hemos avanzado, viene el progreso de la investigación. Ya que ustedes, ¿por qué estoy abordando y cerrando esta unidad? Porque el día de hoy ya comenzamos a trabajar con la segunda unidad. Entonces, por eso me gustaría de que revisen lo que está en la plataforma y se pongan al día. En el caso de Gloria, después se puede comunicar al privado conmigo. Voy a iniciar el día de hoy. Prácticamente ya iniciamos con la segunda unidad que tiene que ver con las técnicas de estudio. Habla de lo que es la lectura, el subrayado y la lectura comprensiva. Entonces voy a explicar el porqué de la razón de esta unidad. Ya con esta unidad ustedes van a aplicar cada una de las técnicas de estudio en la búsqueda de información del tema de investigación que están realizando. Entonces aquí van a tener que aplicar cada una de las técnicas. Habla de lo que es la lectura. Cuando nosotros leemos, aplicamos la técnica del subrayado. ¿Para qué subrayamos? Sacar ideas principales en un texto. Esas ideas principales tienen que ver con la aplicación de las fichas que ustedes van a utilizar en el proceso de investigación. Por eso dice la lectura, a la hora de enfrentarnos en un texto, ordenamos una serie de pasos. Primero hacemos una lectura exploratoria para tener algún conocimiento general sobre el tema, sobre la que tenemos en nuestras manos. Esta fase la van a aplicar ustedes cuando vayan a buscar información de su tema. Y era lo que les mencionaba, probablemente ustedes pueden encontrarse 10 páginas, pero no precisamente las 10 páginas les pueden servir como fuente de información para poder reflejarla en la investigación.
Entonces, ustedes tienen que hacer una lectura exploratoria. Ahí en esa lectura exploratoria, ustedes van a determinar un conocimiento general del tema, rápido del tema. Van a crear algunos esquemas donde ustedes vayan obteniendo alguna información concreta en la segunda lectura. Ya luego comienza el estudio de una manera que vayan entrando en materia con facilidad, ya aquí seleccionando que puede servirle. Además, dice, puede servirle también para dar un vistazo a tus apuntes antes de ir a clase. Y así conectarante con la explicación del profesor. Eso te permite atender y enterarte del tema. También dice que se pone de manifiesto las dudas que se aclaran en la clase y se toman los apuntes con facilidad. Luego, con lo que es la lectura comprensiva. Con la lectura comprensiva, lo que hacemos es una relectura. Comenzamos a leer nuevamente el texto, pero de una forma más lenta, párrafo a párrafo, reflexionando sobre lo que leemos. Aquí ya ustedes, cuando estén en la búsqueda y selección de la información, van a hacerlo más detenido, porque prácticamente van a seleccionar la información que está relacionada directamente con su tema o con su acápite del bosquejo. De esta manera, dice, vas a entender mejor el tema, estudiar por lo que será fácil asimilar y aprender. Esto te va a permitir ampliar el vocabulario. Probablemente cuando ustedes estén redactando el tema o su marco teórico, habrá palabras que se repitan. Entonces, es importante que determinemos el uso de los sinónimos y los antónimos. A veces Word tenemos, a veces no, prácticamente Word me presenta esa oportunidad de poder seleccionar los sinónimos para no recaer en la redundancia de palabras. Luego entramos con lo que es el subrayado. ¿Qué es subrayar? Me dice. Es destacar mediante un trazo, líneas, rayas u otras señales, donde yo determino la frase, las palabras clave de un texto. ¿Por qué subrayo? Dice que es conveniente subrayar porque de esa forma llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y la organización de un texto. Ayuda a fijar la atención, favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial en cada párrafo. Se incrementa el sentido crítico. Cuando yo subrayo, es porque hay algo que me llamó la atención y eso significa que es algo importante. Entonces yo ahí estoy en el proceso analítico y crítico destacando aspectos importantes de la lectura. Ahí destacamos lo esencial que está en el texto. Buenas noches, profe. Buenas noches. Una vez subrayada podemos reparar, dice, mucha materia en poco tiempo. Es condición indispensable. Cuando lo que hacemos nosotros es crear un resumen. Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes. Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad del análisis y la síntesis. ¿Qué debemos subrayar? Lógicamente, la idea principal. Esta puede estar al inicio, en medio y al final de un párrafo. Y hay que buscar las ideas. Estas ideas principales tienen que ver con los diferentes tipos de ideas en un texto. Recuerden que los párrafos se clasifican según la idea principal. Eso lo miraron en redacción básica. Los párrafos se clasifican en deductivos, inductivos, variación del orden deductivo, inductivo e implícito. La idea principal al principio es el párrafo deductivo, y luego viene el inductivo, y el de variación de orden deductivo e inductivo probablemente puede estar al inicio y al final la idea, y nosotros la completamos. También es importante destacar las palabras técnicas o específicas del tema que estamos estudiando. Cuando nos llama la atención una palabra, o probablemente que desconocemos, es que hay palabras técnicas o específicas con dominio científico, más bien específicas del tema que se estudie y algún dato relevante que permita comprenderse. Para comprender que hemos subrayado correctamente, podemos hacernos preguntas sobre el contenido y si las respuestas están contenidas en las palabras subrayadas, entonces el subrayado estará bien hecho. ¿Cómo detectamos las ideas más importantes? Dice que estas ideas son aquellas que van a dar coherencia y continuidad al texto, a la idea central de un texto. En torno a ellas son las que giran las ideas secundarias. Las ideas principales también las conocemos como palabras clave. Si yo las voy uniendo una con otra, probablemente yo voy a formar la idea principal del texto. Luego me dice,
¿Cómo se debe subrayar? Mejor con lápiz que con bolígrafo. Solo los libros propios, lógico. Si tenemos libros nuestros, sí podemos hacer lo que querramos con ellos. Podemos utilizar de colores, un color para destacar las ideas principales y otro distinto para destacar las ideas secundarias. Si utilizamos un lápiz de un solo color, podemos diferenciar el subrayado con distintos tipos de líneas. Aquí viene la línea doble o la línea simple. Y aquí entran en juego los diferentes tipos de subrayado, que hay varios. Y me recuerdo que en una de las clases de redacción de informes técnicos que acabo de abordar en las semanas anteriores, me decía una de las estudiantes, yo solo conozco la de pasar rayitas, me decía ella, yo, hay otros, sí hay otros. Hay sentido crítico, hay otros de... Esos son los nombres que tienen. Dice, ¿cuándo se debe subrayar? Nunca en la primera lectura porque podríamos, dice, subrayar frases o palabras que no expresen el contenido del tema. ¿Por qué dice esto? Porque la mayoría de al estudiante a que subraye las ideas principales les cuesta, es una dificultad. ¿Por qué? Porque todo lo consideran importante y lo subrayan todo. Y no es cierto. Tenemos que buscar realmente qué es lo que es la idea que yo quite y le quita la idea central a toda la lectura de lo que se habla, esa es la idea. Esa es una buena técnica de utilizar. Las personas que están entrenadas en lectura comprensiva deberán hacerlo en la segunda lectura. Las personas menos entrenadas en una tercera lectura. A veces sucede o suele pasar cuando leemos y no encontramos las ideas. Probablemente puede ser por el tipo de vocabulario que está en la lectura y entonces eso me dificulta no entender lo que busco. Entonces, a veces tenemos que leer una vez, 2 veces y 3 veces incluso. Cuando conocemos el significado de todas las palabras en sí mismas y en el contexto en que se encuentran expresadas. ¿Qué es la lectura comprensiva? La lectura es un medio ordinario, me dice acá, para la adquisición de conocimiento. Esa es la visión de la realidad. Aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad de expresión. Entre más leemos, es más fácil desarrollar la expresión oral. Y es una de las vías de aprendizaje del ser humano y juega un papel primordial en la eficacia de un trabajo intelectual. Tenemos más de qué hablar, muchachos, cuando leemos. Enriquecemos el léxico. Leer equivale a pensar y saber leer, significa identificar las ideas básicas, captar aquellos detalles que son relevantes y emitir un juicio crítico sobre todo aquello que se va leyendo. Aquí van a entrar en juego los diferentes tipos de ficha. Cuando nosotros transcribamos de forma textual, vamos a utilizar la ficha textual. Cuando vayamos a trabajar la ficha de paráfrasis, es donde usted va a emitir un juicio crítico sobre todo lo que ha leído. Increíblemente, ahí hacemos un análisis de lo que plantean los autores. ¿Qué debemos hacer cuando leemos? Centrar la atención en lo que se está leyendo sin interrumpir la lectura con preocupaciones. Cuando carecemos de atención o nuestra mente se dispone con otro tipo de pensamientos o ideas, lógicamente el momento de la lectura no está propicio para poder desarrollar una lectura crítica. En constancia, el trabajo intelectual requiere repetición e insistencia. El lector inconstante nunca llegará a ser un buen estudiante. Debes mantenerte activo durante toda la lectura. Es preciso leer, releer y extraer aquellos que consideremos importantes, subrayar o esquematizar. En la lectura aparecen algunos datos, palabras o expresiones que probablemente no conocemos su significado y nos quedamos con la duda. Esto bloquea el proceso de aprendizaje. Si yo no comprendo lo que leo o probablemente me encontré con una y hice caso omiso en ese momento, no voy a poder entender lo que realmente me quiere decir el texto o el autor en todo caso. Te aconsejamos siempre que busques el diccionario con aquellas palabras que no sepas su significado. Luego tengo la lectura de estudio, que es el subrayado, que ya prácticamente lo he venido abordando. ¿En qué consiste? Dice que el subrayado tiene 3 objetivos específicos o fundamentales. Apoya la lectura crítica, sirve para realizar síntesis y me ayuda a recordar. Se subrayan aquellos elementos que nos ayudan a recordar el tema. Se realice una segunda o tercera lectura, creo que lo habíamos leído en el material anterior.
Nos sirve el subrayado para destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Seleccionar lo fundamental tratando de localizar ideas y aspectos más importantes y ver su encadenamiento. Jerarquizar las ideas, ya que no todas tienen la misma importancia. Por eso, cuando organizamos las ideas, recuerden que están las ideas principales y están las ideas secundarias. Las ideas secundarias son las que me le van a dar mayor forma al texto, me van a dar mayor significación. Profe, no, yo no le escucho. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Sí, no, o sea, no sé, como que la voz de usted se entrecorta también. Pero mi micrófono, yo no sé los demás si me están escuchando bien o es solamente usted. Sí se le escucha, profe, pero también se escucha a un perrito que ladra. Perrito siempre está haciendo cosas, don Javier. Dice que las ideas se jerarquizan, se seleccionan y se jerarquizan. He ahí la importancia cuando ustedes trabajaron la redacción del bosquejo. Yo les pido, jerarquicen ideas. Voy a ir organizando las ideas de acuerdo al orden de los objetivos. Por eso es importante tener la secuencia. Subrayar complica la labor de síntesis. Y era lo que les decía. Probablemente hay gente que subraya todo. Hay que tener en cuenta los objetivos que tenemos, la importancia del texto y de cada párrafo en particular. Se sugiere que se subraye por párrafo y por cada párrafo voy extrayendo una idea principal. Luego organizo las ideas principales de cada párrafo y eso me da el resumen del texto. Como texto subrayado no debe superar la cuarta parte del texto entero, así es. La técnica del subrayado era lo que les decía, la lectura párrafo a párrafo. También hacer anotaciones al margen. Eso es cuando se anotan las palabras que desconocemos para destacar unos contenidos que podemos utilizar, interrogaciones, flechas, son los tipos de subrayado. También cuando por su importancia es necesario subrayar varias líneas seguidas, ese es el subrayado doble. Es más práctico situarlas entre corchetes o paréntesis. ¿Para qué subrayar o por qué subrayar? Uno dice que evita las distracciones y la pérdida de tiempo, favorece el estudio activo. Cuando ustedes estudian, en todo caso, en todo un texto, una de las técnicas de estudio me dice que yo tengo que subrayar y luego hacer algunos esquemas. Esos esquemas me van a permitir memorizar con mayor facilidad el tema que necesito estudiar, las ideas que necesito retomar. Entonces, tal vez posiblemente después visualicen bien esta imagen para que sea claro. Errores a evitar: subrayar antes de realizar una lectura completa del texto, subrayar en exceso. Y luego tienen la bibliografía. Luego tienen un video complementario sobre las técnicas de estudio, el subrayado, subrayar apuntes con colores para oposiciones. Luego viene lo que es la síntesis. A ver, el proceso. Leo, subrayo, elaboro una síntesis. La síntesis es el resumen de un texto. Entonces dice acá, lectura, la síntesis. Técnica de estudio, la síntesis. Sintetizar el material de estudio es una técnica de estudio fundamental. ¿Qué me implica? Aclarar la estructura del texto, a captar lo esencial o lo más importante, saber qué textos puedo omitir, jerarquizar ideas, reducir la extensión del texto y facilita la memorización y el repaso. Luego podemos pensar que esta técnica resulta poco rentable debido al tiempo y esfuerzo que nos lleva a aprender a utilizarla. Sin embargo, cuando lo utilizamos nos volvemos más hábiles. Comprobamos que son útiles para aprender y para memorizar. Las herramientas de síntesis son las siguientes. El esquema. Puedo yo utilizar perfectamente el cuadro sinóptico, que es el de llave, el de flecha, el de diagrama. Puedo utilizar perfectamente un cuadro comparativo, un mapa mental, un mapa conceptual, las fichas de tienen que ver con el proceso de investigación, la lista de conceptos. Y ahí tengo el siguiente material. Luego tienen un video complementario, cómo hacer una síntesis, pero ahí no voy a visualizarlo. Luego tengo lectura, técnica de estudio, el resumen. Vamos a ver.
¿Que ¿En qué consiste esto? Dice que me permite texto de forma breve, pero de forma completa, relacionando las ideas. La extensión aproximada debe abarcar una tercera o cuarta, quinta parte de la totalidad del texto. Podemos utilizar nuestras palabras preferibles o las del autor. Cuando acá podemos utilizar nuestras palabras o las del autor, se refiere a que nosotros podemos parafrasear o explicar con nuestras propias palabras lo que hemos interpretado, lo que presenta el autor. El resumen debe ayudarte a mejorar la comprensión del tema y sobre todo el repaso periódico del mismo. Y luego tienen los esquemas y la bibliografía. Luego visualizo, dice video complementario, técnicas de estudio del esquema. Me quiero ir un poquito porque hay una guía de redacción de informes técnicos, que esa parte me interesa abordarla porque tiene que ver con el examen. Informe de examen del primer parcial. Yo sé que no es esta semana, sino la otra, pero para que ya vayan trabajándolo con calma. Es ahí la importancia de la gente que no ha enviado nada o que no ha comunicado de forma en las clases. Profe, una pregunta, disculpe, ¿qué día es su examen? Es el 29, tengo entendido que es el 29, pero yo la vez pasada les dije que lo iba a visualizar. Denme un tiempito y me meto a la plataforma para que lo visualicemos, para que estén claros. Profesora, ese cuadro se lo vamos a mandar para el examen. Sí. Por eso es importante que lo visualicen y si hay necesidad de mejorar aspectos que ustedes están trabajándose o que todavía no los han identificado, en el caso de las personas que no han mejorado sus trabajos. Profe, Bueno, ¿Sí? dígale. ay, no, que consulte la chica, y ahí sigo yo. Bueno, Una pregunta, profe, esta semana le podemos mandar para que nos haga correcciones, o ya no podemos ¿cómo no? hacer. Para que no tengan problemas a la hora del examen y sea menos lo que se les vaya a quitar en puntaje. Claro. Aquí tenemos el calendario. Espero que lo visualicen. ¿Se está visualizando? Sí, profesora. Entonces, aquí dice la primera evaluación que usted tiene turno dominical en horario de 8 a 10 y de 1 a 3 es el 23 de octubre. En otras palabras, sábado. Y luego el 30 de octubre va la asignatura de 10 a 12 y de 3 a 5. Ustedes están en horario de 3 a 5. Entonces su examen es el 30 de octubre. Pero por lo general siempre lo colocan antes para que estén pendientes. Yo de todos modos voy a hablar con el muchacho de la plataforma para que ustedes lo reciban. De hecho ya saben qué es lo que van a enviar. Aquí con Profe, estoy diciendo qué es lo que van a enviar y me regreso. Sí, don Javier. o sea, de una consulta, delante le iba a consultar, mira, en respecto de nosotros, en lo que tenemos que es corregir de la temática de los objetivos, ¿es correcto? Sí, hay que corregir algunas cosas que todavía están. Regreso a la que están incompletas. Y me preocupó algo ahorita que usted está hablando. Sí. Dice, a ver, jerarquizar las ideas. En el caso de ustedes, es jerarquizar las ideas temáticas conforme los objetivos. Organizar. Okay. Luego tengo que usted no me envió algo. Yo dije, no me envió, ya le digo. Profe, mire, disculpe, otra pregunta. Profe, ¿me escucha? Y le escucho, claro. Mire, ¿el examen se va a hacer individual o en el grupo que ya teníamos? Estoy visualizando, están visualizando también. No le escucho, profe. Ah, hay alguien que tiene el micrófono. Ya, ahorita ya lo cerraron. Informe del examen parcial.
Estructura organizativa del informe parcial del primer corte para la asignatura de redacción de informes técnicos. Requerimientos de entrega. Son 2 elementos los que se le piden. Para la entrega parcial son redacción de objetivos generales y objetivos específicos, cronograma. Usar como referencia este ejemplo. ¿Cuál ejemplo? La fase por etapa, las actividades que se han hecho, el tiempo que han utilizado y los responsables que han estado en el trabajo. Describir paso a paso las actividades que realizarás en cada etapa propuesta. El tiempo se puede establecer en día o bien en horas. Para la entrega completa, deberás adjuntar a este contenido o a los pasos ya realizados en clase el tema, la delimitación del tema, los objetivos y el cronograma de trabajo. Los 2 últimos ítems son los que están desarrollando en este momento. Cronograma. Forma de presentación. Deben subir a la plataforma virtual un solo documento en formato Word o PDF que integre portada, índice, desarrollo, el tema, delimitación del tema, objetivo y cronograma. Acuérdense que aquí también, muchachos, les voy a pedir la justificación. Profe, el cronograma es ese cuadro, ¿verdad? Que está arriba. Sí, ese cuadro que está acá, esto, ya se los muestro. Esto es el cronograma. Esto que estoy sombreando. Eso es el cuadrito que ustedes van a llenar. ¿En qué fase hicieron la planeación de la investigación? Aquí se me tienen que poner de acuerdo como grupo. Porque recuerden que independientemente que lo envíen, sepan, ustedes tienen que tener el mismo examen, porque están trabajando en grupo un mismo tema. ¿Me entienden? Entonces, para que se me pongan, se comuniquen y se lo reenvíen. No sé si ya lo van trabajando con tiempo. Sí, eso es lo que yo le preguntaba, profe, de que si ese examen, o sea, tiene que mandarse igualito como... Porque es grupal. Profe, Valesca, este que estoy presentando es el examen. Prácticamente yo se los estoy diciendo para que ustedes ya vayan organizando lo que se les pide. Ajá, ¿lo escucho? ¿Podría dar un ejemplo sobre ese cronograma? O sea, podría ser, por ejemplo, la primera parte para tener una idea exacta y así hacerlo, para no tener dudas después. Sí. Cuando dice... Profe, Sí, le escucho. una consulta. Entonces, esto lo vamos a ir elaborando, por lo menos yo lo voy a elaborar con Dania, que tenemos el mismo tema. Así es. Y ese va a ser Ustedes el no van a examen de andar nosotros. separados, pero va a ser el mismo documento. Ok. Y les ¿El digo, día del examen va a ser otro o ese es el que vamos a subir? ahí van a ustedes estar pendientes, pero de hecho es esto mismo, porque tiene que ser, aquí les dicen orientación. Pero ya Ok. tengan Sí, listo. profe, porque ahí dice que vale 20 puntos, entonces dije yo de que ese era el examen. Sí, no. Sí dice, pero no A está la en la parte, en plataforma la segunda disponible. hoja dice. Sí, ya lo oriento. Entonces acá, a la persona que me preguntaba, voy a irme directamente a la primera etapa. ¿Cuándo ustedes realizaron la planificación documental? Yo inicié con la primera sesión. Ese día de la primera sesión, ustedes no pudieron haber creado su tema. Yo tuve que bajar alguna orientación y decirles el tema de investigación tiene que tener el enfoque de la carrera. ¿Qué actividades hicieron ustedes como estudiantes para poder crear la planificación de su investigación? Primero, se organizaron en equipo, se pusieron de acuerdo. Organización de equipo. Luego, creo yo que hicieron una lluvia de ideas para ponerse de acuerdo con el tema a elegir. ¿Cuánto tiempo les tomó esto? ¿Quiénes fueron los responsables? Aquí va, en el caso de los responsables, van a ir los nombres de los integrantes. Aquí tienen que ir los nombres de los integrantes del equipo. Ahora sí, ¿me entendió la persona que me consultó? Sí, profe, sí, ahora sí. Este es un ejemplo. Eso no significa que van a utilizar lectura y recopilación y selección del material. Esto todavía ustedes no lo han. Análisis e interpretación de la información tampoco lo han hecho. Redacción, informe y presentación
organización del trabajo tampoco, porque no hemos llegado. Recuerden que esto lo van a ir trabajando en proceso. ¿Qué es lo que iría ahí? Primero la planeación, luego la delimitación del tema, la lluvia de ideas, la delimitación del tema, el objetivo, la redacción de la justificación, el planteamiento del problema. Eso es lo que debería de estar aquí. Esto es un ejemplo, pero no significa que ustedes van a rellenar esto. ¿Oyeron? Para la entrega completa deberás juntar tema, delimitación, objetivo, cronograma y la justificación que no